La deuda externa en el Ecuador ha sido una preocupación constante en la historia nacional del Ecuador desde su independencia a principios del siglo XIX. Los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentando la deuda externa, que fue en muchos casos fruto de la corrupción, ya que se desvían recursos muy importantes para la deuda externa ecuatoriana se inicia antes de que el Ecuador se constituyera como república. Es necesario distinguir en esta historia dos fases. La primera es la deuda de la independencia desde los inicios del siglo XX. La segunda fase comprende el último cuarto del siglo, cuando Ecuador se convierte en un rico exportador de petróleo, lo que llevó a instalar la idea de la deuda externa está compuesta por la deuda privada, deuda contraída por particulares y la deuda pública, deuda contraída. Rafael Correa, ministro de Economía y Finanzas en 2005, consideró que el 80% del dinero obtenido por el petróleo ecuatoriano debía destinarse a la población y solamente el 20% a. En 2008, ya como presidente del Ecuador, Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional, que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar la deuda. Correa manifestó, lo primero es la vida, después la deuda. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Expulsó a los enviados del FMI del Banco Central del Ecuador, creó un comité de auditoría y con la participación de economistas, abogados y representantes de organizaciones sociales, tanto de Ecuador como internacionales, concluyó que una gran parte de la deuda de gobiernos anteriores era ilegítima, especialmente los contratos de deuda. El gobierno de Rafael Correa declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el cese de pagos, los acreedores o tenedores de la deuda de Ecuador sacaron al mercado con valores muy bajos, sobre el 20% de su valor, los bonos de deuda ecuatoriana. Ecuador de esta forma secreta utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia deuda, lo que supuso una reducción de su deuda real y los intereses, lo que pudo suponer un ahorro de unos 7.000 millones de dólares. El endeudamiento de Ecuador con China tuvo una característica complicada. Se establecieron un endeudamiento con altas tasas de interés y a plazos demasiado cortos. Hubo préstamos que el país debía pagarlos en 7 y 10 años con altas tasas de interés, un promedio del 7,8%, pero hubo tasas que bordeaban el 10%. Los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen tasas de interés más bajas. Entonces, podríamos decir que es mejor endeudarse con organismos internacionales. Pero los empréstitos de los organismos internacionales están atados a condicionantes que implican la ejecución de programas y políticas económicas. El impacto social que tiene la deuda externa. En los últimos años del gobierno de Rafael Correa, los precios de las materias primas subieron y esto le dio al Estado ecuatoriano la posibilidad de tener ingresos muy altos por 84.000 millones de dólares aproximadamente, y en el ámbito petrolero el gobierno habría bordeado los 100.000 millones de dólares. En el 2007, por cada dólar que el gobierno central destinó al gasto social en salud y educación, se destinó 1,17 dólares al pago de la deuda pública. En 2015 aumentó a 1,41 y para el 2016 llegó a 1,47. Esto significa que se destinó más recursos para el pago de la deuda externa que para la educación y salud. Esto es una afectación social y lo mismo está pasando en el. Está disminuyendo el número de servidores públicos. Esto es una afectación porque tras de estos servidores públicos hay familias. Afecta también a la propia economía porque una familia que tiene un ingreso X y está en capacidad de comprar ropa, útiles escolares, hacer un paseo, adquirir un televisor,
El momento que esta familia no tiene recursos, deja de comprar estos artículos y esto significa que la economía se contrae y afecta a las empresas que producen estos artículos y termina afectando al propio Estado, porque estas empresas que venden menos terminan pagando menos tributos